Muy buenos días, comunidad Brinauta. Soy Thais Aguilar. Es un gusto saludarles. Hoy lunes 27 de marzo, perdón, de febrero del 2023. Eh, Así que ya es los últimos días del mes de febrero y nos acercamos a un mes que para la mayoría de nosotras mujeres es muy especial y es la celebración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, que en realidad es una conmemoración, más que una celebración, es una conmemoración de un acontecimiento muy duro, que hubo y se verificó en los inicios del siglo XX en la ciudad de Nueva York. Un grupo muy grande de trabajadoras de una fábrica, eh, si mal no recuerdo, de maquila y de confección de telas y de cuestiones relacionadas con telas. eh, Sufrió demandaban una, eh, un mejor trato salarial y especialmente de trabajo, de horas de trabajo. Más adelante, pues quiero comentarles un poco en los próximos programas que tendré sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde cuándo se celebra, y para enmarcar eh, comenzar, digamos, a hablar de este tema. Quiero iniciar hoy con una invitada muy especial, una amiga personal y una emprendedora sin igual. Ella, como muchas de nosotras mujeres costarricenses, eh, inició hace bastante tiempo su marca, comenzó a emprender y prácticamente para muchas de nosotras mujeres ahora, el emprendedurismo es de lo que queda de salida para poder tener un ingreso y tener una cierta estabilidad. Ya que quería comentarles que tenemos lamentablemente una tasa alta de desempleo entre las mujeres costarricenses, que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, al cierre de junio del año pasado, esa tasa era del 15,4%, eh, en comparación con la de los hombres, que es del 9,1%. Esa tasa de desempleo actual, que probablemente sea un poquito más alta o tal vez haya bajado, sin embargo, es una tasa global para el país, pero tiene diferencias sustanciales de acuerdo a si una vive en el área metropolitana, en gran área metropolitana, o si vive en zona rural, o si vive en costas, o si vive cerca de las fronteras. Entonces, y les cuento esto porque, como les decía, desde hace mucho tiempo se viene ofreciendo diversas actividades y diversas acciones para que las mujeres nos dedicamos a tener nuestra propia empresa. Es como una salida que muchas ven también como una posibilidad de conciliación entre el trabajo productivo y el trabajo, digamos, de cuidado de personas menores de edad, de personas mayores, en fin. Entonces, todo esto se las trae. Y por otro lado, también solemos escuchar mucho de que emprender es muy duro, de que es difícil, efectivamente, como muchísimas cosas en la vida, y que es un camino incierto, que puede ser excitante, que puede ser también muy exitoso, ¿verdad? Entonces, la idea a partir de las entrevistas, de mi entrevistada de hoy, es traer otras mujeres costarricenses que, como usted y como yo, tienen su emprendedurismo y han desarrollado diversas estrategias para hacer lo que les gusta y ganar con ello. Y mi invitada de hoy es Sonia Solís. Sonia es la fundadora de Sanarte, que es un centro de capacitación y de terapias holísticas. Ella es pionera en este tipo de temas en el país y también es pionera en todo lo que es cosmetología 100% natural. Sonia inicialmente estudió danza en la Universidad Nacional de manera profesional y emprendió luego una carrera como bioterapeuta en el antiguo Centro de Balance Integral Gaia, que era un centro de capacitación que existió en los 90 en San Pedro de Montes de Oca. Y también tiene estudios en psicología. Y ella nos va a hablar hoy de ese camino del emprendedurismo.
Bienvenida. Hola Thaís, qué gusto estar con vos, estar con todos ustedes y compartiendo un poco de esta experiencia y esta larga trayectoria, porque como bien lo decías, es bastante larga. Sí, 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 precisamente vos creo que sos de las pocas mujeres que allá por los 90 creo que inició una marca personal, una marca empresarial, todavía la seguís desarrollando, has tenido tus altos y tus bajos, y como muchas, no, Exactamente. muchísimas mujeres en este momento en el país no les queda otra, eh, digamos, otro camino que tratar de emprender también ese tipo de iniciativa, pues la idea es que nos contés cómo fue, cómo tomaste esa Claro decisión, que sí. ¿verdad? Y Por bueno, supuesto. hasta ahora, ¿verdad? Entonces, comencemos por el principio. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo fue y por qué? Que es lo más importante. Claro que sí. Bueno, y para contarles también en retrospectiva, porque eso que dijiste hace un momento es sumamente importante. A veces dejamos zonas de confort, zonas en las que sentimos que no hay ningún riesgo y que hacer esto, que es lo que nos gusta, o encontrar el camino que nos apasiona, tiene muchos riesgos. Y efectivamente, ese fue el salto que me tocó dar de alguna manera al vacío cuando encontré en las terapias naturales un camino y fue muy particular, fue muy curioso porque fíjate que mi hija Celeste, que tiene en este momento 29 años, eh, tuvo su primera crisis de asma a los pocos meses de nacida y buscando plantas medicinales llegué al Instituto Holístico Gaia y supe del primer curso que se daba aquí en Costa Rica de flores de Bach. Y fue ahí donde se produjo el clic en mi vida y renuncié a un trabajo en el que tenía mucha estabilidad, tenía muchos años de ser gerente de mercadeo de una emisora muy querida aquí en el país, de Estéreo Azul. Y bueno, solté la gerencia de mercadeo y me dediqué a estudiar con la gran suerte que topé, que mi madre en ese momento vivía en Venezuela, estaba trabajando con Naciones Unidas y justamente en Caracas estaba la segunda escuela del Centro Bach, con Mm, representación en Venezuela. Entonces pude hacer toda la certificación, los 3 niveles, eso sí, tenía que viajar, pero bueno, tenía a mi mami claro. viviendo por acá y eso me facilitó muchísimo las cosas. Esa fue la puerta. Eh, Hubo muchos temores, muchas incertidumbres, además de que todo ese proceso se dio también de la mano de mi separación, del divorcio de el papá de mis 3 hijos. Entonces, Wow. obviamente, en ese momento te asaltan todos los monstruos y todos los fantasmas de qué vas a hacer, vas a tener Claro. cómo sostener esta situación, ¿verdad? Recuerdo que lo que él me daba mensualmente no me alcanzaba y ahí empecé poco a poco, sí, a hacer otro tipo de cosas y muy rápidamente con las flores monté mi primer consulta dentro de la casa, Thais. Fue Claro. una experiencia increíble porque recuerdo que llevaba a los chicos al Franco, estaba en el Liceo Franco y regresaba, ponía las citas calculando los horarios en los que ellos estaban Claro. en el colegio y en la escuela para poder atender con tranquilidad y cortaba el horario de consulta cuando ya me tocaba ir a recogerlos otra vez al colegio, Total. Ujú. hasta que, no sé, tal vez como unos 3 o 4 años después, ya pude montar mi primer consultorio que fue en una casita en Barrio Roosevelt, compartiendo con 2 amigas muy queridas, psicólogas, donde entre las 3 pagábamos un alquiler y sosteníamos Ujú. esa pequeña casita que fue nuestro refugio por 3 o 4 años. Y Bastante. bueno, sí, fue Pero bastante. yo quiero volver a ese momento en el que muchas mujeres probablemente podrían estar ahora, que es, y que bueno, que muchas veces te aconsejan, ¿verdad? Cuando estás, que muchísimas personas van a, tienen un trabajo fijo, pero bueno, no se sienten
bien ahí, o como ha sucedido en muchas otras empresas, ¿verdad? Que también hay una crisis general de producción en muchas partes del mundo y en nuestro país igual. Entonces uno ve como que la empresa en cualquier momento te puede cortar el empleo. Y entonces que siempre se aconseja mantener pues ese trabajo seguro mientras vas desarrollando la marca o vas desarrollando tu empresa. Pero tu paso fue casi que cerrar, irte a estudiar y comenzar después. Exactamente. Fue un salto al vacío, de alguna manera, porque conté de alguna forma con el apoyo de mi madre, que en ese momento me dijo, yo estoy aquí, yo te apoyo. Sin embargo, creo que, y lo he visto, porque en mi camino apoyando a tantas mujeres, porque ese es otro proceso en el que también he trabajado mucho, Ahora vamos a hablar. apoyando a mujeres, que ahora vamos a hablar de eso. Mi recomendación ha sido, no suelten lo que tienen. He apoyado, por ejemplo, a maestras, a profesoras, a psicólogas que empiezan con esto y es un complemento porque les da esa solidez, ese lugar seguro para poder dedicarse a esto otro que requiere de tiempo y que requiere también de mucho esfuerzo. Y que para consolidar una marca o para sacar al mercado un proyecto como este se requiere de tiempo. Posicionar una marca no es del día de la noche a la mañana. En el emprendedurismo también hay una cosa que es particular, que es que nunca te puedes dar por sentado, aunque tengas una marca consolidada, porque el cambio, y sobre todo en los últimos tiempos, es permanente. Y como todo va cambiando, también tenemos que cambiar la visión, tenemos que cambiar incluso el enfoque o el nicho al cual nos estamos dirigiendo. La fórmula para llegar a tu potencial también va cambiando. Entonces, emprender en este momento creo que es diferente a lo que nos tocó a quienes fuimos pioneras en aquellos años, a principios de los 90. Yo empecé la terapia floral en el 89, imagínate, estamos hablando de hace muchísimos años. Y, y lancé la marca como marca Sanarte en el 92, entre el 92 y el 93. Ajá. Entonces, sí son hace 30 años en realidad. Bueno, tomo conciencia y me parece mentira. Me parece mentira, sí, hace 30 años, que es la edad que tiene, que va a cumplirse. Tu hija, claro, 29. Sí. Pero comenzaste con flores de Bach. Exactamente, con eso y nada más, con eso fue con lo que empecé. Pero rápidamente, como aquí no había quien diera los cursos de flores, me contrató Gaia y fui la primera profesora que tuvo el Instituto Gaia en Flores de Bach. Y bueno, a partir de ahí también pude gestionar el resto de mi carrera, porque dando clases yo llevaba los otros cursos que fueron ya el complemento con el que lancé Sanarte como un concepto, como una sombrilla en la cual se cobijan muchos otros pequeños proyectos que son, yo digo, un banco de tres patas, que es las capacitaciones, la elaboración de productos y los servicios que también ofrecemos dentro de este gran paraguas. Entonces, ¿cuáles otros servicios comenzaste a introducir? Porque, y bueno, y explica un poco en qué consisten las flores de Bach, porque me parece que claro que sí. Bueno, para irnos hacia atrás y ese descubrimiento de las flores buscando una respuesta para el alma de mi hija, yo buscaba plantas medicinales, encontré las flores y me di cuenta de que en las emociones se encuentran muchas de las respuestas a esos desbalances que tenemos física o fisiológicamente. Y que probablemente el asma de mi hija tenía mucho que ver con eso en el proceso mío de su embarazo. Las flores fueron un ayudante maravilloso para ella y para mí, y siguen siéndolo, porque realmente las flores nunca han dejado de acompañar cada paso de mi vida. Cuando regreso después de estudiar en Venezuela,
empiezo a dar clases en el Instituto Gaia, llevo los otros cursos que complementaban la carrera, que eran muy diversos, desde yoga, meditación, digitopuntura, masaje, auriculoterapia, descubrí el drenaje linfático y entonces para mí eso fue también una puerta mágica y maravillosa que se abrió porque yo decía, por un lado dreno las emociones a través de la terapia floral, pero Ajá. por el otro lado, la limpieza del cuerpo que tiene que ver con el sistema linfático y el sistema circulatorio. Entonces, me metí a estudiar mucho, aproveché también que venía un profesor de Barcelona, del Máster de Barcelona, y que vino durante 3 años a dar capacitaciones de drenaje linfático, y entonces las llevé y se convirtió eso en un complemento muy fuerte y empecé a dar clases también de drenaje linfático un tiempo después en Gaia y también en SEM Estética, y ahí fue donde se me abrió la ventanita de que hacía falta complementar las terapias holísticas con la estética. Me formé como esteticista y como cosmetóloga en SEM, eh, y ahí me di cuenta por eso mismo de que lo que se estaba haciendo era utilizar marcas, aprendíamos prácticamente a protocolos con las marcas de los cosméticos o de los productos que ya venían de España o que venían de otros países, pero no había todavía en el país un concepto de estética o cosmetología holística. Y fue investigando, fue leyendo mucho, fue viendo un poco lo que pasaba afuera, aproveché también un viaje que había a Argentina y, y allá llevé cursos de cosmetología natural. En la UNIBE, aquí en Costa Rica, también se dieron unos cursos que también aproveché y ahí surgió la idea de mezclar De estos los... mundos, exactamente. Ah, ok. Ok. Y ahí nació entonces este gran paraguas de Sanarte. Ahí nace esa segunda parte, que ya no eran las flores, el drenaje linfático, el masaje, ¿verdad? Que eran como las técnicas y las terapias que aplicábamos y las que también empezamos a impartir como cursos y capacitaciones, sino que le sumamos esa pata más al banco, que era la de la cosmetología holística y natural. Ok, y ya con eso abriste tu spa. Exactamente, con eso ya abrí el spa y empezamos a dar los cursos de estética facial holística, que eso ha sido realmente un camino maravilloso, porque no solamente para personas que se inician en este campo, sino para esteticistas ya formadas en carrera de esteticistas, que lo que quieren es complementar su formación con este nuevo concepto de, de trabajar con productos 100% naturales y que podemos elaborar en el momento. Entonces, eso fue muy innovador. En su momento también fue muy interesante para los spas de los hoteles, entonces capacitamos también personal para spas de hoteles en toda esta nueva tendencia del wellness eh, verde, o sea, toda la tendencia eco. Excelente. Y entonces todo eso lo fuiste, o sea, al meterte en ese camino de emprender, en ese conocimiento, se te fueron abriendo esas otras ventanas. Exactamente. Y eso fue lo que siempre quise compartir con quienes me buscaban para ver si era posible dejar de hacer lo que estaban haciendo en un campo o en un mundo laboral que generalmente las tenía, ¿verdad? Porque casi siempre han sido mujeres asfixiadas, sin tiempo para dedicarle, por ejemplo, a sus hijos, o con el temor de iniciar algo que no se sabe si va a ser rentable. Y cuando veo para atrás, veo mucha gente que pasó por Sanarte y que en este momento tiene proyectos realmente interesantes, bien posicionados y que han salido adelante de esa manera. Entonces, yo lo que puedo decir es que es un riesgo, sí, es un riesgo,
Si tenemos la posibilidad de no soltar una rama para agarrar la otra y en ese intertanto, al menos que haya una estabilidad, maravilloso. Pero si lo que estamos sintiendo es que ya no queremos, que ya no podemos y que hay que buscar otra alternativa, emprender es todavía posible. Este país todavía ofrece condiciones, todavía hay posibilidades, hay nichos en los cuales todavía podemos emprender. Yo acabo de venir de México hace 2 semanas y vengo con una idea muy fuerte de algo que no veo que se esté haciendo acá y, y que tengo muchas ganas de apostar, aunque implique otro salto al vacío, ¿verdad? Pero creo Pero que... estás acostumbrada. ¿Cómo? Ya estás acostumbrada al salto al vacío. Exactamente, ya estoy acostumbrada y, y creo que esas ideas que de repente nos dan vuelta por ahí y que hay un pepito grillo que nos chiflan en el oído y nos dice, es posible, mira, existe esto, dale, hay que hacerle caso, porque la intuición a veces es a la que hay que seguir y, Claro. y de repente vamos a encontrar cosas maravillosas en ese camino. Me imagino. Y en ese proceso de madurar la marca, de consolidar tus servicios, ¿verdad? De eso, porque muchas veces, o sea, yo creo que para un emprender y para un hacer, no sé, bueno, yo trabajo como consultora, me parece que lo primero que tiene que desprenderse es de la, yo decía que era del salario, de la quincena y de la mensualidad. ¿Verdad? De esa Exacto. mentalidad de que es cierto, tenemos que pagar servicios todos los meses, ¿verdad? Tenemos que pagar internet, la luz, la casa, esto, lo otro, pero de una u otra manera eso exige que una se reorganice de otra manera y que Totalmente, totalmente, porque cuando dejas de tener esa seguridad de la quincena y del mes y empezás a generar en función de tus propias posibilidades, recuerdo que había momentos en los que yo decía, hoy que me llamen de un programa de televisión, por favor, porque yo sabía que promocionar en ese momento un curso, un taller, me garantizaba el resultado del fin de semana y era tal vez un fin de mes o era una quincena y había que pagar un alquiler y wow, salía y ese programa de televisión generaba las llamadas telefónicas porque no habían redes sociales cuando yo empecé, eso generaba las llamadas necesarias ni para que... teléfono o celular había. Claro, prácticamente. Entonces, yo crecí mucho de la mano de los programas matutinos. Eso realmente me ayudó mucho porque era un nivel de exposición muy grande. Trataba de salir por lo menos una vez a la semana o cada 15 días en alguno de los canales que tenían programas matutinos. Traté de hacer mucho lobby. Eso fue muy importante para mí. Los medios de comunicación me dieron siempre un espacio. Escribí artículos para ciertas revistas, hice vínculos con algunos periódicos y eso lo trabajé mucho. En realidad, la marca personal, la imagen, la trabajé mucho para posicionar el nombre de Sanarte y para que los cursos y los talleres tuvieran siempre algún nivel de exposición. También estuve muy vinculada con programas de radio, parecía una hormiguita tocando puertas y buscando quién me invitara y después Te diera más exposición. más exposición, claro, porque al no haber redes sociales, que ahora uno se da cuenta de que cualquier cosa que uno produce rápidamente está Sí. en el espacio, ¿verdad? Claro. Ya no necesitamos tanto de esos mecanismos, pero en aquella época sí fue muy necesario echar mano de los medios de comunicación para dar a conocer el proyecto. Y yo dependía, como te decía, en gran medida de la exposición de la semana para lo que fuera a suceder el fin de semana, que era cuando dábamos los talleres de productos naturales, porque eso también vino después, ya como una tercera etapa en
creo que eso empezó hace como unos 15 años, unos 17, 15 años, y eran talleres donde al principio yo impartía todo, les enseñaba a hacer jabones, a hacer cremas, a hacer champú, y parecía aquello un mercado persa. Después Ujú. ya dividimos los cursos, los talleres y hacíamos, como lo seguimos haciendo, un taller de jabonería, un taller de cremas, y bueno, eso ha evolucionado ahora también con la virtualidad, que digo yo, es un Sanarte punto dos, ¿verdad? Ya le tocó a Sanarte evolucionar y, y dar un salto importante. Sí, me imagino. Ahorita nos contaste ese periodo, que me imagino que vino con la pandemia. Eh, Exacto. pero sí me interesa también es que como ir hablando de tips para emprendedoras que nos vayan a escuchar ahora o más tarde, que tiene que ver con cómo una también tiene que, o sea, porque esto no es solo producir lo que hagas, no es solo mostrar lo que haces, sino que también necesita una labor de networking, de red, de servir, de conectar con otros, y que tal vez eso es a veces Exactamente. más difícil, que a algunas mujeres puede ser que les cueste más por muchas razones. Entonces, Claro. ¿cómo, cuál, cómo comenzaste con eso? Ya nos contaste que hiciste conexión con medios de comunicación y programas de televisión, pero ¿dónde más participabas para exponer la marca? ¿Cómo lo hacías? Claro, mira, también vinculé con algunos grupos de instituciones para trabajar el tema de charlas, calidad de vida. Me enfoqué mucho en temas que podían ayudar en asuntos de productividad, con ministerios, trabajé con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Trabajo, con algunas instituciones no gubernamentales que también nos invitaban en las ferias de la salud, eh, actividades como charlas motivacionales para el Día de la Madre o para algún momento importante de una empresa, talleres donde les enseñábamos a elaborar algún producto específico. Recuerdo contrataciones de centros comerciales donde juntaban al personal, a las mujeres, personal de esos centros comerciales para regalarles, por ejemplo, un día de spa. Entonces, creamos una gran cantidad de alternativas, no solo para trabajar dentro de Sanarte, sino para llevar lo que es el concepto de calidad de vida a cualquier rincón. Eh, Ujú. Dimos talleres hasta, ¿qué te digo? Me acuerdo un lugar que se llama Gamalotillo, que era en Súper. el centro comunal de Gamalotillo, y allá Ujú. fuimos con toda la materia prima a enseñarles a un grupo de 60 mujeres a hacer jabones. Y esas mujeres en esa comunidad empezaron a vender los jabones. Eh, y así tengo, pero cientos de experiencias de viajar en el carro, con el carro lleno de materiales para capacitar en Jacó, capacitar en Golfito. Sí, ha Fantástico, sido me imagino. realmente una experiencia muy, muy interesante. ¿Y qué creo yo como tip o como recomendación para las mujeres que quieran hacer esto? Es creer que realmente es posible, porque creo que primero que nada tenemos que creer que es posible. Ujú. Nos vamos a encontrar con muchas limitaciones, nos vamos a encontrar con, empezando por la familia, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en el caso mío, cuando yo inicié en esto, que todavía estaba en pareja con el papá de mis hijos, de las Ujú. primeras cosas que él me dijo fue: estás loca, estás dejando un trabajo muy estable, que era la gerencia de mercadeo de una emisora de radio, por lanzarte a esto que no sabemos si si te va a dar de comer. Y yo lo dudé, obviamente, Sí, porque sí. las palabras de una madre, de una pareja, de tus hijos o de la gente que está alrededor tiene un peso muy fuerte, y sobre todo cuando tiene que ver con la estabilidad. Pero si hay una idea, si hay una motivación, primero también hay mucho que estudiar del nicho y de dónde vas a ubicar
esa energía? ¿Hacia dónde la vas a apuntar? Porque podemos gastar pólvora en sopilotes durante un tiempo. Sí, Y, y, y bueno, es válido, ¿verdad? Porque por supuesto que se parte del trata de proceso de pruebas, aprendizaje. claro, y hay pruebas y errores y Claro. vamos a ir probando y vamos a ir ajustando. Pero primero ver si lo que querés hacer tiene un nivel de competencia importante en el lugar donde lo vas a desarrollar, como para ver cuál es tu diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es tu valor agregado al cual le puedes sumar a esa idea para competir sanamente y para desarrollar algo que de repente no existe. Tuve la gran suerte de que no existía como concepto la cosmética natural en el país en ese momento. Sí, como todo, y creo que en algún momento con Thais lo hablábamos, lo que sucede en Europa 2 años después llega a América Latina. Pues sí, en Europa ya se hablaba de la cosmética natural, también en Sudamérica, pero en Costa Rica era incipiente, estábamos Sí. arrancando. Entonces, creo que es importante identificar cuál es el producto, cuál es el mercado al que le queremos Estudiar el llegar, nicho. ver cuál es la competencia, hacer un análisis de lo que hay, cuál es la oferta que hay en el país y de repente también saber cómo comunicarlo. Es ¿Cierto? muy importante cómo comunicamos eso que estamos queriendo transmitir. Y para eso ahora hay muchísimas alternativas, cosas con las que no contábamos antes, ¿verdad? Porque ahora, Claro. por ejemplo, tu trabajo, Thais, en el copy, todo lo que tiene que ver con la forma más asertiva de comunicar, cómo decir para llegarle a las personas a través de la comunicación es Ujú. fundamental. Más persuasiva, claro. Persuasiva, claro, Sí. porque han cambiado muchísimo las cosas y ya no es como cuando yo empecé, que un programa de televisión, 5 o 10 Te minutos. ayudaba a dispararlo. Se te va un poco el audio a veces. No sé si estás con las, a veces son los audífonos, no sé si tienes audífonos inalámbricos, que a veces es el que, los que, Déjame ver ahí. ahí se oye bien. No, sí, es como que se va y se viene, pero ahora sí te escuchamos bien. Perfecto, perfecto. Sí, Sí, entonces sí es riesgoso, sí es importante identificar el producto, como les decía, saber a quién nos vamos a dirigir y, y saber comunicar, tener una comunicación asertiva para poder transmitir que eso, que lo que nosotras creemos, también puede ayudarle a puede, otras personas. claro, le puede ayudar a otras personas. Claro. ¿Y cómo fue? Porque recuerdo que en este momento, cuando cayó la pandemia, vos te acababas de pasar a una nueva sede de tu spa, ¿verdad? Exactamente. Y Y me estábamos imagino por que a mucha gente debe haberle pasado similar. Entonces, ¿cómo enfrentaste ese momento, esa situación? eso fue realmente un renacer para nosotros, porque acabábamos de cambiarnos de local, estábamos con los talleres presenciales a full. Recuerdo que el fin de semana antes de que se anunciara la pandemia, estaba yo dando un curso de masaje de bambú, pintas ayurvédicas, piedras calientes, y aquello era una cosa lindísima de movimiento, etcétera. Y cayó la pandemia y se cerró todo y ya no podíamos seguir con los cursos que teníamos programados, todo el calendario se cayó. Claro. En ese momento recuerdo que entré en una pequeña depresión que fue muy productiva porque me encerré durante 15 días, literalmente encerrada, a investigar de qué manera podíamos dar el salto. No salía de la casa, no salía a ningún lado, no quería hablar con nadie. Oscar, mi marido, me decía, pero salí, yo le decía, déjenme, yo tengo que encontrar cuál es el camino para sanar. Claro. Y me metí a estudiar todo el tema de las ads, ¿verdad? Google Ads, Facebook Ads, que era lo que existía en ese momento como mecanismo para promocionar, y se me ocurrió hacer un taller de productos de limpieza y desinfección.
online. Era el tema del momento. Todos Claro. estábamos viendo cómo elaborar, o cómo limpiar, o cómo desinfectarnos. Se me Y ocurrió enseñarle a la no había gente. alcohol, y no había un montón de cosas, ¿verdad? Todo se estaba acabando. Sí, y Ujú. se me ocurrió hacer ese taller donde se enseñaba a hacer alcohol en gel, hacer jabón bactericida, desinfectantes para la casa, todo 100% natural y hecho con Y que, nuestras propias manos. y que podías encontrar, me imagino, en la casa, o sea, que no había que invertir mucho. Exactamente. Y que Y ese taller primero lo hicimos para Costa Rica y ahí nos dimos cuenta de que utilizando las redes sociales podíamos salir del país. Y ujú. el primer taller que hicimos fue centroamericano y me acuerdo que teníamos en la pantalla 25 personas. Eso fue algo increíble porque creo que en las mejores épocas de Sanarte habíamos logrado tener presencialmente 25 personas, Ujú. pero después de eso ya eran 10, eran 15 y siempre números Sí. inferiores, pero 25 mujeres centroamericanas conectadas, viendo cómo se hacía y pensando en cómo emprender, porque eso fue también una idea, Ujú. cómo ayudarle a la gente que estaba en sus casas a hacer productos que les generaran Claro, recursos económicos en momentos de crisis. en Y algún momento, claro. sí, y eso fue, por ahí arrancamos y de ahí ya salimos con todos los otros talleres de productos naturales donde creció la línea y desarrollamos productos para bebés, productos para caballero, productos para el cabello, un taller muy interesante que es de cremas de 3 módulos, que ese también lo tenemos a la venta y son cursos online que cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede accesar a través de un clic. Los toma y los, digamos, sí, como comenzaba a desarrollarse ya desde antes de la pandemia. Exactamente, exactamente. Muchos cursos en línea, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he tomado varios en línea desde antes de eso y después un montón más. Claro, ¿Verdad? Porque ya se comenzaban a dar hasta formaciones a nivel universitario y técnico. y técnicos muy completos. Una cosa en la que yo también me emprendí en esta pandemia fue los cursos de decoración de interiores, En porque serio. esa ha sido siempre una espinita que he tenido por ahí. Y, y al ser Oscar arquitecto, dije, ¿qué tal si lo empiezo a apoyar en esto de la decoración? Y vieras Ujú. que me ha gustado mucho, es un complemento a lo que estoy haciendo actualmente y ahora tenemos un pequeño emprendimiento que está ahí arrancando, que es Ujú. de confección de muebles utilitarios. Entonces, Qué interesante. me sirvió mucho llevar esos cursos en Claro. pandemia de decoración. Qué interesante, porque al final vemos como una situación de crisis, bueno, que la crisis es precisamente es una palabra de reinvención, ¿verdad? Que no tiene que ser trágica, ni mucho menos. Bueno, depende mucho de la crisis, obviamente, pero que en el caso tuyo más bien te obligó a dar un salto que probablemente bajo otras circunstancias no lo hubieras dado. No lo hubiera dado, porque me ayudó a salir también de esa zona de confort que Claro, era saber que los fines de semana llegaba la gente, había un taller sí, y era un círculo, ¿verdad? Permanente. claro. Hubo que reinventar esto al Ujú. punto de que ya la presencialidad para mí, vieras que no volvió a ser lo mismo. Ya No, no no, tengo no. tantas ganas de dar los cursos y los talleres presenciales. Me gusta mucho la posibilidad de la virtualidad. Me gusta Claro. poder estar en cualquier lugar y poder seguir dando una capacitación. A veces no estoy ni siquiera en San José y estoy dando el curso de flores de Bach, o está uno dándole una asesoría a alguien de esta manera, ¿verdad? Y Ujú. ya no es la sensación de la distancia o de la no conexión, sino que es como desarrollo más bien a través de una pantalla ese vínculo donde me sienta como vos y yo en este momento, tan cercanas, tan
claro. están a la mano. Claro. De hecho, yo creo que parte de las ventajas de la virtualidad en nuestro país, que si bien es un país pequeño, eso, hay muchas dificultades por el tráfico, ¿verdad? Eh, que es un desastre, ya no solo entre semanas, sino los fines de semana, ¿verdad? Las dificultades de desplazamiento de muchas personas de zonas rurales que también les interesan sus cursos, porque me contabas hace unos años que muchísimas mujeres especialmente de zonas rurales, de sectores turísticos, se acercaban a llevar tus cursos para producir productos para spa y de masajes, ¿verdad? Exactamente. Y esa gente que tenía antes que tomar 3, 4 buses, viajar 5 horas, porque era Sí. gente que venía de lugares realmente lejanos, Lejano. de Guanacaste, de la zona sur, etcétera. Invertir en quedarse, muchas veces me imagino a dormir en San José, era Claro, un costo. los costos. Ahora acabo de terminar de capacitar, por ejemplo, a las muchachas del spa del Hotel Tambor, No, Tambor, que es un un bar, Punta y lo único que hicimos fue que después de que llevaron la capacitación virtual, yo fui allá a hacer la certificación y a hacer el examen final. Entonces, es eso, ¿me entendés? Eso que vos decís, ya no tienen que tomar un bus o trasladarse, ya la gente puede accesar a estos conocimientos de una manera muchísimo más sencilla. Claro. Me imagino que también eso te obligó a hacer un reajuste en los precios. Totalmente, claro, porque Ahora, las capacitaciones que antes costaban X, ahora cuestan tal vez menos de la mitad. claro. Ahora ya los cursos virtuales de elaboración de productos naturales, en algunos casos incluyen el kit para que la gente pueda elaborar, porque cuando venían presencialmente nosotros les dábamos toda la materia prima para que hicieran sus jabones, para que hicieran sus cremas, etcétera. Pero si la persona está fuera de Costa Rica, lo que hemos hecho es dar opciones de proveeduría. Entonces sabemos en cada país, ese fue otro trabajo muy, muy bonito que me tocó hacer, identificar en cada país de Latinoamérica cuáles son los proveedores de materia prima donde las alumnas y los alumnos pueden comprar los materiales. Entonces, cada curso, cada taller va acompañado de una lista de materiales, de una lista de proveedores, además de un ebook, ¿verdad?, que acompaña el video. Y los videos están hospedados en YouTube para que nada más sean accesibles a través de un correo electrónico. Entonces, se ha facilitado mucho y sí, ahora pueden accesarlos desde cualquier lugar. Entonces ahora son más baratos, pero la cantidad es muchísimo mayor de alumnado que tenés, de personas Claro, claro. Hemos tenido un impasse durante los últimos 5 meses, pero por una situación personal, y ahora estamos en un relanzamiento que me tiene muy ilusionada, me tiene muy contenta. Excelente. Entonces, bueno, esa reinvención te ayudó. ¿Qué camino queda, verdad? ¿Y cómo, qué otro consejo le das a las personas que están probablemente pasando por una situación similar a la tuya? Porque el mundo de antes no va a volver. Ya no. Ya esto realmente cambió para quedarse. Puede haber, claro que sí, presencialidad, pero la tendencia es cada vez más a que estemos donde estemos, podamos accesar al conocimiento. ¿Y qué recomiendo yo para cualquier persona que quiera emprender en algo como esto o en cualquier emprendimiento? Primero que nada, la pasión, la confianza, el creer, el sentir ese llamado y esas ganas de hacer realmente lo que te nace. Y esa fuerza ya no viene de un horario, ya no viene de un patrono, ya no viene de que tenés que llegar y marcar una tarjeta, sino que nace de tu propia voluntad. Entonces,
hay que ser mucho más metódico, hay que ser más exigente con una misma, ¿verdad? Porque tenemos que ponernos nuestras propias metas y ponernos también esos recordatorios de te podrías quedar ahí eh, viendo tele, pero la verdad es que hay que hacer para poder lograr. Claro. Tener muy claro también cuál es el mercado al que queremos llegar, a quién queremos ayudar, identificar qué es lo que le hace falta a quien queremos llegarle. Se dice ahora los Muy puntos de bien. dolor, se Sí, habla ahora de los puntos de dolor, entonces, ¿cuál es el dolor que nosotros podríamos subsanar en los potenciales clientes de nuestro producto o de nuestro servicio? Y una vez que identificamos cuál es la necesidad de ese cliente potencial, ver cuáles son las mejores herramientas con las que nosotros contamos para poder dar ese servicio. Por el otro lado, la comunicación, como te decía hace un momento, la comunicación lo más asertiva posible, conocer muy bien nuestro producto, apropiarnos, estudiar. Yo, una de las cosas que siempre les digo a las alumnas es no dejemos de estudiar, no dejemos de crecer. Hay muchísimo conocimiento y muchísima información porque permanentemente esto está evolucionando y nos quedamos con lo que aprendimos hace 20 años o con lo que aprendimos hace 30 años, no vamos a dar ese salto. La reinvención, el convencernos permanentemente y ver lo que está sucediendo también en el mundo para poder adoptar nuevas prácticas, nuevas formas. Eh, no es copiar, sí. es nutrirnos de lo que está sucediendo afuera o de lo que están haciendo otras personas y que lo están haciendo bien para que eso nutra también nuestra, nuestra energía y ese potencial que tenemos. Claro, es buscarle el valor personal que vos le podés dar a un servicio, a un producto. Exactamente. Y así fue como surgió, por ejemplo, cuando empecé a dar los cursos de productos naturales, eh, me di cuenta de que había un producto que yo no encontraba y que yo estaba enseñando a hacer, que es una crema a base de sábila y que la sábila en este país se produce Sale por todo lado. de todo Sí, lado, por sí. todo lado. Y entonces yo tenía sembrado en el jardín de la casa como 20 matas de sábila y empecé a deshojar y a deshojar y a deshojar y empecé de esa manera a producir la crema de sábila que ha sido ahora de un caballito de batalla para sanarte, que es una crema con la que vos puedes hacer de todo, Ta, Wow. porque la puedes usar como crema hidratante, la puedes usar como crema corporal, la puedes usar como una base para ponerte una mascarilla si la mezclas con harina de arroz o la mezclas con arcilla o la mezclas con incluso con fécula de maíz Wow. que da un efecto tensor o si la mezclas con chocolate y aceite de oliva la convertís en una crema para el cabello. Entonces es una crema neutra, incluso para los aceites esenciales, cuando uno lo que quiere es vehiculizar un aceite esencial, la crema de sábila te sirve porque no tiene ningún aroma, no tiene ningún químico y, y es muy noble. Entonces, ese es un producto que estamos actualmente también comercializando, lo estamos vendiendo en spas, en hoteles y que tengo la fe de que también lo podamos mover un poco más a nivel de comercializadoras. Excelente. Bueno, creo que ya vamos, nos quedan 4 minutitos. No sé si quieres agregar alguna otra cosa más. Yo creo, no hablamos del síndrome de la impostora, que es el que más nos afecta a la mayoría de las mujeres, ¿verdad? De no creer que somos suficientes, que sabemos lo suficiente, que tenemos suficiente talento, ¿verdad? Que a veces somos nuestras propias. Eh, Claro, lapidarias con nosotras mismas. sí, Sí, sí.
Sí, y esa vocecilla que es muy común porque, y sobre todo yo lo he visto mucho en este país, donde no, mira, no te arriesgues, ¿cómo vas a dejar de recibir o de percibir un salario? Es decir, estamos muy acostumbrados y acostumbradas a, a esa estabilidad y, Ujú. y a no creérnosla porque creemos No somos que no es suficientes. fácil y que no somos suficiente y que algo nos falta, que tal vez nuestra idea no es lo suficientemente buena o que no tenemos la capacidad para ir un poco más allá. Y creo que lo que ha demostrado la mujer en los últimos años y en esta pandemia es impresionante la cantidad de emprendimientos femeninos, Sí, cómo la mujer se ha posicionado en las redes sociales para desarrollar cosas que ni se nos hubieran ocurrido hace unos años. cierto. Cómo de algo tan simple como las recetas de la cocina de la abuela se viralizan y esa persona empieza a recibir dinero gracias a que grabó las recetas que tenía en el Ujú. baúl de la casa. Y eso como un ejemplo. Eh, si tenemos la posibilidad de hacer algo, de comunicar algo, si creemos que lo que tenemos que decir le va a servir a alguien, hagámoslo. No Porque perdemos nada. no perdemos nada, todo lo contrario, vamos a ganar mucho y Claro, vamos a contribuir porque eso que nosotras sabemos probablemente es lo que le está haciendo falta o lo que necesita alguien en ese momento. claro. Y, y gracias también a la comunicación y a la fórmula que existe en este momento de que comunicamos e inmediatamente lo que estemos diciendo acá se puede estar escuchando en China y en la Cochinchina, Ujú. no sabemos a quién vamos a impactar en un determinado momento y eso cambia la vida o cambia la forma de ver cualquier concepto que tengamos. Claro. Sí, tenemos que salir de esa burbuja que a veces se convierte el país, se convierte el Valle Central y pensar más allá de las fronteras, me parece. Exactamente, exactamente. Ujú. Hay muchas pioneras en ese campo que creo que nos han inspirado a nosotras también Claro. y ojalá que lo que uno hace también inspire a otras personas a dar ese salto y a ver qué es posible. Es muy probable, muy probable. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por habernos compartido la historia de tu emprendimiento. ¿Dónde te pueden ubicar? Voy a escribir acá tu página web es Sanarte CR, ¿verdad? Sanartecr.com. Ujú. También estamos en Instagram y estamos en Facebook como Sanarte Costa Rica. Ok. También el canal de YouTube, que ahí pueden encontrar Ahí, muchos tips, también los programas de televisión y grabaciones que hacemos nosotros aquí internamente. constantemente. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos mucho, te deseamos muchos éxitos y bueno, ahí estaremos al tanto de cuál es la nueva, eh, lo nuevo que viene. Claro que sí. Este, Un abrazo enorme. Gracias, Ta. gracias, gracias a vos y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy, que nos van a ver más tarde o a lo largo de la semana. Eh, Ahí pueden dejar sus comentarios también en nuestro chat del Facebook y les esperamos la próxima semana con otra emprendedora, una chica muy joven que tal vez algunos de ustedes no conocerán, pero que la está pegando muy bien en una serie de aspectos y ambientes muy interesantes. Les va a inspirar mucho. Muchísimas gracias y que tengan una muy bonita semana. Les espero dentro de 8 días.